Conversando con la jurista especializada en Derecho Público y Parlamentario, pero también en Ciencias Políticas. Hay que recordarlo, Milagros Campos Ramos, que ha participado en numerosas comisiones a lo largo de las últimas décadas para reformas institucionales y que ha comenzado su intervención aquí en RPP diciendo que la creación del Senado como Cámara Alta del próximo Congreso de la República es la reforma política más importante que se ha hecho en el Perú desde la Constitución del año 93. Queremos saber por qué le parece a usted que la reforma más importante hecha, es decir, qué atribuciones va a tener el Senado y qué importancia en la vida política que va a recomenzar en julio del próximo año. Normalmente en los diseños de las segundas cámaras se busca balancear un poco el poder entre la Cámara de Diputados y el Senado y se le da las características de una Cámara más reflexiva. Por eso encontramos a nivel comparado que los senadores y senadoras suelen tener más edad que los diputados para ser elegidos, ¿no? De donde viene además la palabra Senado, ¿no? Que está emparentada, perdónenme, con Senectut y senilidad, pero en fin, quiere decir, es la vieja institución que se llamaba en la antigüedad Consejo de Ancianos. Y en realidad aquí se ha puesto como requisito que tengan al menos 45 años o alguna experiencia parlamentaria previa, ¿no? Entonces, en el diseño que se ha aprobado en el Perú, digamos que las funciones clásicas de representar, legislar, ejercer control político y designar autoridades, se le ha dado al Senado un rol preponderante en la función legislativa, porque si bien no presenta iniciativas legislativas, sí puede determinar el contenido de ellas. Lo que nos está diciendo es que el Senado no puede elaborar ni proponer leyes, pero sí revisar las leyes que hayan sido elaboradas y aprobadas en la Cámara de Diputados. Así es, y también modificarlas o archivarlas. Aunque el reglamento recientemente aprobado señala que para estos casos debe reunir mayoría absoluta. Es decir, más de 30. Y no regresa, esa es una de las características, tú decías antes de la pausa, qué diferencias tenemos con el Congreso que funcionó hasta el año 92, y esta creo que es una diferencia clave, ¿no? En el Congreso anterior, como ocurre en toda América Latina y en Europa, cuando hay discrepancia entre senadores y diputados respecto del texto aprobado, ahí está este mecanismo que se llama reenvío, o tiene otro tipo de nombres, pero que apunta básicamente a buscar consenso. Es decir, diputados aprueba, el Senado no está de acuerdo, devuelve a diputados y si diputados quiere insistir, necesita una mayoría calificada, si no, regresa al Senado. Pero en realidad se resuelve esta discrepancia con votaciones más exigentes. En el caso actual, aprueba diputados, lo pasa al Senado y el Senado, si es que estuviera de acuerdo como primer escenario, lo manda al Ejecutivo para que pueda ser promulgado y publicado. Pero si difiere y modifica, también lo manda, aunque disienta de lo aprobado por diputados, lo manda al Ejecutivo. Y si decide archivar, también de manera unilateral, frente a lo decidido por diputados, también archiva. Entonces, en este punto hay una gran diferencia, pero también la hay respecto del tema de control, porque se ha dividido, digamos, los mecanismos de control y en eso se parece un poco más en algunos temas a lo que existía antes. Es decir, lo que se refiere, por ejemplo, al control sobre los ministros de Estado, como puede ser la interpelación, la censura ministerial y el hecho de escuchar al nuevo gabinete, esto queda en la Cámara de Diputados. Subrayo, escuchar al nuevo gabinete porque con acierto en un presidencialismo, por muy parlamentarizado que sea, se ha eliminado este voto de confianza obligatorio que existía al inicio
dentro de los 30 días de constituido el gabinete. Era una suerte de voto de investidura, pero en un gabinete que ya estaba en funciones, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, nos está diciendo que tiene una capacidad sobre todo de revisión de leyes. Eso significa que no van a haber leyes que salgan precipitadamente, que toda ley que se apruebe en el Congreso eventualmente va a ser revisada y en consecuencia posiblemente modificada o simplemente rechazada por el Senado. Así es. Ahora, algunos senadores y diputados del siglo pasado referían que había un mecanismo que estaba previsto en los reglamentos, que era la conferencia. Esta conferencia suponía que hayan conversaciones entre ambas cámaras y sería recomendable, así lo ha previsto el reglamento también, pero sería recomendable buscar consensos, porque una de las riquezas de tener dos cámaras es fortalecer la deliberación. Sobre esto ya el Tribunal Constitucional se había manifestado reiteradamente, ¿no? Desde Carl Schmitt hasta Habermas han referido a la necesidad de fortalecer la deliberación, porque al Congreso, como representantes, se va al intercambio de palabra, de argumentos para tomar mejor decisión. A dos eminencias alemanas, uno que fue nazi en su momento y el otro que tiene 98 años y sigue produciendo intelectualmente neomarxista, Habermas, pues entonces estamos ante un espectro amplio. Yo quisiera preguntarle algo. La función específica que el ciudadano va a percibir del Senado, porque la explicación que nos ha dado técnicamente es impecable, pero yo quisiera saber, el ciudadano que va a saber, se está gastando más, hay más parlamentarios que antes, 60 más, ¿qué función va a haber que se está llevando a la práctica? Eso me parece central, porque también creo, y has comenzado muy bien señalando, cómo vamos a votar. Es el primer cambio que vamos a tener los ciudadanos y ciudadanas. Y esto me parece central porque a la hora de elegir tengo que saber para qué elijo. Y es central buscar candidatos al Senado y candidatas que tengan ese peso para poder definir el contenido de las leyes con la madurez que supone la experiencia, con la madurez que supone la prudencia, y de esa manera pensar en que no vamos a tener pues permanentemente un conflicto entre las dos cámaras porque diputados aprobó algo que el Senado modifique, sino más bien personas centradas que vean qué tipo de modificaciones son necesarias, ¿no? En la parte legislativa está claro, creo que para los ciudadanos es bien importante la estabilidad en las normas. Sin duda. Cambiar las normas de manera permanente. Yo creo que es bien interesante mirar cuántas leyes se hacen por periodo parlamentario acá y cuántas se hacen en países que tienen una mayor estabilidad. Creo que eso es importante, pero el otro tema que también me parece importante es la doble mirada que existirá, por ejemplo, para procesos más complejos, como el caso, por ejemplo, de las vacancias por permanente incapacidad moral, que han terminado siendo una forma de impeachment fast track, digamos, para el presidente. Dos niveles de reflexión. La vacancia tendrá que ser aprobada también por el Senado en el futuro. Así es. Y también acusaciones constitucionales. De acuerdo. Ahora, para terminar, hay algunos economistas en particular que han destacado que el Senado y no la Cámara de Diputados tendrá que elegir autoridades importantes, sobre todo para la conducción de la política económica, pero no solo. El Banco Central, Superintendencia de Banco y Seguro, Defensor del Pueblo, etc. Explíquenos eso, por favor. ¿Qué funciones de nombramiento de autoridades va a tener el Senado y si le quedará alguna a la Cámara de Diputados? Ninguna. Ninguna. Esto queda centrado y también eso tenemos que definir a la hora de elegir, tener en cuenta que vamos a estar frente a que 40 senadores elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, a 3 directores del Banco Central ratifiquen al presidente y designen también al superintendente de Banca y Seguros, Contraloría, ejerzan control también sobre las facultades que tiene el Ejecutivo de dictar decretos legislativos o decretos de urgencia, ¿no?
no va a tener funciones como antes tenía el Senado hasta el 92, de ratificar embajadores del Perú, por ejemplo. No hay la función de ratificación de altos mandos militares ni embajadores, y creo que ese es un punto central, porque se ha quitado ese componente político. Pero para los economistas hay una buena noticia, ya que el Consejo Fiscal ha estado señalando que se han aprobado muchas normas por insistencia que generan gasto, y es que la insistencia ya no se va a aprobar por 66 votos en una sola Cámara, sino que necesariamente tendrá que tener el acuerdo de la mayoría absoluta de las dos cámaras. Presumiblemente, eso da más seguridad jurídica. Concluyo entonces que no se reproducirá una ignominia como la que hubo contra Javier Pérez de Cuéllar, que no fue ratificado como embajador en Brasil en el año 81, pero fue a la OEA. Semanas antes de ser elegido secretario general de la OEA. Lo que no quisimos acá tener como representación nacional, resultó siendo elegido el funcionario internacional de más importancia en el mundo. Eso era también el Senado, hay que recordarlo, de principios de los años 80, víctima de rivalidades y hostilidades, en este caso personales. Muchísimas gracias, Milagros Campos. Muy buen fin de semana. Y ojalá que vuelvas durante las próximas semanas y meses hasta el voto para que sepamos bien qué cosa estamos votando y cuál es la estructura institucional del Estado peruano a partir del 28 de julio próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa y hablaremos